A ver, ¿nos hemos puesto a pensar en las palabras que usamos todos los días casi sin darnos cuenta para juzgar el mundo? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en el lenguaje de la ética, empezando por esas palabras tan comunes. Por ejemplo, una frase tan simple como esta. Parece que no dice mucho, ¿cierto? Pero aunque no lo parezca, este tipo de frases son el cimiento de todo el pensamiento ético. Y es que todo el tiempo estamos haciendo evaluaciones y entender cómo lo hacemos, bueno, ese es el primer paso de todo. Muy bien, entremos en materia. Lo primero, lo fundamental, es aprender a distinguir entre dos tipos de palabras, las que solo describen hechos y las que, en cambio, emiten un juicio. Esta distinción es importantísima. Aquí se ve clarísimo. Por un lado, tenemos el lenguaje no normativo, que se apega a los hechos. Dice lo que es. Por ejemplo, los Kansas City Royals entrenan en Baseball City. Es un dato. Y ya. Pero luego está el lenguaje normativo, y este es el que nos interesa para la ética. Es cuando ya damos una opinión, cuando evaluamos, cuando decimos si ese equipo es malo o bueno. Justo ahí, en ese juicio de valor, es donde empieza a jugar la ética. Y lo más curioso de todo es que, si lo pensamos bien, casi todo el campo de la ética se puede desglosar explorando a fondo estas dos palabras que parecen tan simples, bueno y deber. Al final, todo se reduce a qué consideramos bueno y qué sentimos que debemos hacer. Ok, vamos a desmenuzar la primera palabra, bueno, porque, a ver, la usamos para un montón de cosas distintas y es súper importante entender esas diferencias. Por un lado, tenemos lo que se llama bondad intrínseca. Esto es, digamos, el premio mayor. Es algo que es valioso por sí mismo, no porque sirva para otra cosa. Es el fin del camino, el objetivo final. Y por el otro lado está la bondad extrínseca, o como también se le llama, instrumental. Y esto es, pues justo lo contrario. No es el destino, sino el vehículo para llegar. Es algo que valoramos, claro, pero como una herramienta, como un paso para alcanzar ese bien intrínseco. Es el medio, no el fin. Con estos ejemplos se entiende perfecto. Pensemos, beber leche es bueno, sí, pero es un bien extrínseco. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conseguir la salud. La salud, en cambio, ese sí es un bien intrínseco, la queremos por sí misma. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero es un medio, un bien instrumental que usamos para buscar la felicidad, que sería el verdadero bien intrínseco. Pero atención, aquí viene un punto clave. No cada vez que usamos la palabra bueno, estamos hablando de moral, para nada. Cuando decimos, este postre está bueno, o este es un buen cuchillo, estamos evaluando, ¿sí? Pero evaluamos el sabor o la utilidad, no la moralidad de un postre o un cuchillo. Listo. Dejemos bueno por un momento y pasemos a nuestra segunda palabra clave, deber. Con esta palabra nos metemos de lleno en el mundo de las obligaciones, de las responsabilidades, otra pieza clave en el rompecabezas de la ética. Y, al igual que pasaba con bueno, resulta que también hay dos tipos de deberes. Primero están los deberes morales. El filósofo Immanuel Kant los llamó imperativos categóricos y son, digamos, incondicionales. Son obligaciones que simplemente se tienen. Punto. Pero por otro lado están los deberes no morales, o imperativos hipotéticos, que dependen de un deseo. Son del tipo, si quieres esto, entonces debes hacer aquello. Miren, este ejemplo es perfecto para entenderlo. La obligación de estudiar mucho solo existe si se quiere sacar una A. No es una obligación moral que todo mundo tenga siempre. Es condicional, depende de un deseo personal. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestras dos palabras clave, bueno y deber. Pues resulta que estas dos palabras son la base, son los cimientos de las dos grandes escuelas rivales del pensamiento ético. Y aquí las tenemos frente a frente. Por un lado, el consecuencialismo, que se enfoca totalmente en lo bueno. Para ellos, lo que importa son los resultados, las consecuencias de un acto. Si el resultado es bueno, el acto es correcto. Y por otro lado, la deontología, que se enfoca en el deber. Para ellos, hay actos que son correctos o incorrectos por sí mismos, porque siguen ciertas reglas o deberes, sin importar cuáles sean las consecuencias. Entonces, para resumirlo, una escuela juzga por los resultados y la otra juzga por las reglas.
Esa es la esencia de todo el debate ético. ¿Qué importa más, las consecuencias o el deber? Una pregunta que ha mantenido ocupados a los filósofos por siglos. Entonces, ¿hay alguna forma de reconciliar estas dos posturas? ¿O estamos obligados a elegir un bando? Bueno, aquí es donde entra el filósofo W.D. Ross, que propuso una idea muy útil para ver el cuadro completo, para ir más allá de esta división. Lo que hizo Ross fue una distinción que parece sencilla, pero que es muy poderosa. Él separó el acto de la acción. El acto es lo que se ve por fuera, el comportamiento externo. Es el qué hacemos, y eso se juzga como correcto o incorrecto. Pero la acción es lo de adentro, el motivo, el por qué lo hacemos. Y eso, el motivo, se juzga como bueno o malo. Con un ejemplo se ve clarísimo. Imaginen que alguien ayuda a una persona a cruzar la calle. El acto, lo que vemos, es ayudar, y eso es correcto. Pero ahora pensemos en la acción, o sea, en el motivo. ¿Por qué lo hizo? Si fue por una preocupación sincera, la acción es buena. Pero si lo hizo solo para que le dieran una recompensa o para que lo vieran, entonces la acción es mala, aunque el acto sea el mismo. Y al juntar estas dos piezas, el acto y la acción, de repente tenemos una visión mucho más rica, mucho más completa del comportamiento moral. Esto nos lleva a 4 combinaciones posibles. La primera es el ideal, hacer el acto correcto con una acción buena, o sea, hacer lo correcto por la razón correcta. La segunda, un acto correcto pero con una acción mala, hacer lo correcto por el motivo equivocado. La tercera, un acto incorrecto pero con una buena acción, o sea, tener buenas intenciones pero meter la pata. Y la cuarta, que es el peor de los casos, un acto incorrecto con una acción mala, hacer lo incorrecto por la razón incorrecta. Y esta es la gran lección. Una ética más completa, más madura, necesita considerar ambas cosas, tanto las consecuencias de nuestros actos como los motivos de nuestras acciones. No podemos quedarnos solo con lo de afuera, ni solo con lo de adentro. Necesitamos la imagen completa. Y con esto, cerramos con una pregunta para la reflexión. Al momento de tomar una decisión, ¿qué importa más? ¿Hacer lo correcto o hacerlo por la razón correcta? ¿El qué o el por qué? Es una pregunta que, creo, nos lleva al corazón de lo que significa actuar éticamente. Gracias por habernos acompañado.